En el corazón de la ciudad, entre rascacielos de vidrio y oficinas iluminadas toda la noche, vivía Diego Montenegro, un hombre admirado por todos, pero desconocido para su propia hija. Él controlaba mercados, números y contratos millonarios, pero no podía controlar lo que más importaba, el tiempo que se escapaba entre sus manos. Mientras la ciudad nunca dormía, Diego también vivía atrapado en un reloj que no perdonaba errores. Y Luna, su hija de 8 años, esperaba, siempre esperaba. «Papá, ¿puedes jugar conmigo hoy?», preguntaba con la inocencia de quien aún cree que todo es posible. Él, sin levantar la vista de los informes, respondía: «Mañana, princesa, mañana». Pero ese mañana nunca llegaba, hasta que un día la vida lo obligó a detenerse. En el corazón palpitante de la ciudad, rodeado de rascacielos de vidrio y relojes que nunca descansan, vivía Diego Montenegro, un hombre elegante, respetado y prisionero de su propio éxito. Ejecutivo brillante en el mercado financiero, Diego era conocido por su frialdad en los negocios y por la precisión casi matemática en cada decisión. Nada escapaba a su mirada analítica. Contratos, números, fusiones, inversiones. En el mundo de los grandes negocios, él era una máquina de resultados, alguien que nunca mostraba debilidad, que nunca dudaba, que jamás se permitía sentir. Pero detrás de la corbata impecable, de los trajes a medida y de las sonrisas calculadas, había algo roto, algo que nadie veía, un vacío que crecía cada día más. Únete a nuestra familia. Dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Su hija, Luna, de apenas 8 años, era la parte más olvidada de su rutina. Ella lo veía como un visitante en su propia vida, un fantasma que entraba por la puerta tarde en la noche, dejaba un beso apresurado en su frente y desaparecía detrás de reuniones, pantallas y papeles. Sus ojos, llenos de inocencia, pedían algo que ningún dinero podía comprar: tiempo. «Papá, ¿puedes jugar conmigo hoy?», preguntaba, abrazando a la muñeca que siempre llevaba al rincón de la sala. Y Diego, sin mirarla realmente, sumergido en los informes, respondía: «Mañana, mi princesa. Mañana». Pero ese mañana nunca llegaba. Siempre era devorado por el reloj implacable del mercado financiero, por reuniones que parecían no terminar nunca, por contratos que lo consumían como monstruos hambrientos. Mientras tanto, Luna crecía entre niñeras y pantallas de tablet, aprendiendo a reír sola, a inventar compañía en los dibujos animados y en las voces artificiales de los juegos. En las cenas silenciosas, la silla a su lado estaba ocupada únicamente por el vacío, y la risa dulce que antes llenaba la casa cada vez se apagaba más. Diego no lo notaba, o tal vez no quería notarlo. El éxito lo había hasta que todo cambió. Era un viernes gris. La lluvia caía con fuerza sobre los ventanales del edificio donde Diego trabajaba, borrando la vista de la ciudad como si hasta el cielo estuviera cansado. En la oficina revisaba gráficos y números con la atención de un cirujano. Entonces el teléfono sonó. Al principio contestó distraído, esperando escuchar la voz de un cliente exigente o quizá de un socio impaciente, pero no era así. La voz al otro lado era la de la directora de la escuela de Luna, y cada palabra sonó como un golpe. «Señor Montenegro, su hija se desmayó durante la clase. La han llevado al hospital». Por un instante, Diego no respiró. El mundo, que siempre giraba a toda velocidad a su alrededor, se detuvo de repente. Las carpetas resbalaron de su mesa, el murmullo de los colegas desapareció, y lo único que quedó fue esa frase que resonaba como una sentencia. Su hija fue llevada al hospital. Sin pensarlo 2 veces, lo dejó todo atrás. Por primera vez, contratos y reuniones no importaban. Salió apresurado, atravesando la ciudad como si luchara contra el propio tiempo. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada bocina un grito que lo devolvía a la realidad. Sentía el corazón golpearle el pecho, pesado, desbocado. Cuando finalmente llegó al hospital, el pasillo blanco y frío lo devoró como un laberinto sin salida. El olor a desinfectante y el sonido de pasos apresurados de enfermeras lo hacían sentir aún más asfixiado. Cada segundo parecía un año, hasta que, al empujar la puerta de la habitación, la vio. Luna estaba allí, demasiado pequeña en aquella cama enorme y blanca.
El suero descendía lentamente por su brazo frágil, y su peluche favorita descansaba a su lado, como si fuera la única que nunca la abandonaba. Los ojos de Luna se abrieron despacio, y con la voz más suave que el corazón de Diego había escuchado jamás, murmuró: «Papá, ¿de verdad viniste?». Diego sintió que algo se rompía dentro de él. Aquella pregunta simple, inocente, era también una acusación silenciosa. Un recordatorio cruel de todas las veces que ella lo esperó. Y él no llegó. De todos los cumpleaños que no compartieron. De todas las noches de cuentos que quedaron en silencio. Apretó la mano de su hija, como si pudiera compensar en un instante años de ausencia. Su corazón le suplicaba no soltarla nunca más. Pero entonces, el celular vibró en el bolsillo de su saco. Insistente, implacable. Como un recordatorio cruel de que el mundo afuera aún exigía su presencia. Diego cerró los ojos intentando ignorarlo, pero la vibración continuaba, otra vez y otra más, hasta que la pantalla se iluminó. El nombre de su socio apareció, el contrato millonario, el proyecto que decidiría su reputación. Diego sintió el pecho oprimirse. De un lado, su hija tendida en una cama de hospital, implorando solo por su presencia. Del otro, el peso del imperio que había construido, amenazando con derrumbarse si no respondía. Su corazón gritaba por Luna, pero su mente, entrenada para obedecer al trabajo, vacilaba. Y entonces, como un reflejo, Diego contestó. La sala de hospital, que debería ser un refugio, fue invadida por la voz fría de informes, cifras y plazos. Diego hablaba, prometía, negociaba, mientras la mano de Luna, todavía débil, se soltaba de la suya. Ella giró el rostro hacia el otro lado, en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero no lloró. Simplemente abrazó con fuerza a su osito de peluche, como si buscara en él el cariño que su padre no podía darle. El brillo que había surgido al verlo llegar se apagó. Y en lo más profundo de su corazón, Luna entendió. Incluso allí, en el hospital, incluso frente a su fragilidad, su padre seguía eligiendo el trabajo. Y Diego, una vez más, no lo notó. En el trabajo, una serie de decisiones equivocadas sacudió su carrera. Proyectos que antes parecían seguros comenzaron a fallar. Los inversionistas empezaron a dudar. Los socios que antes lo adulaban ahora lo presionaban como lobos hambrientos. Y Diego, por primera vez, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquel hombre que nunca vacilaba, que siempre tenía una respuesta en la punta de la lengua, ahora enfrentaba informes en rojo, pérdidas y la mirada fría de la desconfianza. Las noches, que ya eran largas, se volvieron interminables. El silencio del apartamento lo aplastaba. Se refugiaba en hojas de cálculo, números y cafés amargos, intentando encontrar una salida. Pero cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de que el imperio que había construido con tanto sacrificio estaba a punto de derrumbarse. Fue en ese momento cuando lo improbable sucedió. Una noche, mientras intentaba revisar gráficos en la computadora, sus ojos cansados fueron interrumpidos por un sonido que hacía mucho no escuchaba dentro de su propia casa. Risas. Sí, risas. Altas, dulces, llenas de vida. Venían del cuarto de Luna. Curioso, casi desconfiado, se levantó despacio. Sus pasos resonaban en el pasillo silencioso, y cada uno parecía una invitación a algo que no sabía explicar. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo. Y la abrió, con cuidado, y allí estaba ella, Luna sentada dentro de su carpa colorida, rodeada de papeles, ositos de peluche y recortes. La televisión estaba apagada, la tableta olvidada sobre la cama. Ella misma había construido un pequeño teatro improvisado, donde cada osito tenía voz, historia y personalidad. Diego se quedó inmóvil. Por unos segundos solo observó. La hija que casi no conocía. Tenía un universo entero dentro de sí. Hacía que los ositos rieran, lloraran, pelearan y se reconciliaran. Era como si recreara en miniatura todo aquello que tanto necesitaba. Atención, afecto, compañía. Y entonces el papá regresó a casa con flores y un helado gigante para su hija. Dijo Luna dándole voz a uno de los muñecos. Diego sintió un nudo en la garganta. Era imposible no darse cuenta. Incluso en sus historias inventadas, ella soñaba con un padre presente. Y por primera vez en muchos años, Diego no pensó en contratos, ni en informes, ni en pérdidas. Solo se quedó allí, observando, con los ojos humedecidos y el corazón latiendo de una forma que ya no recordaba. Y encontró a Luna en su cabaña. Ella conversaba sola, o mejor dicho, con amigos que solo ella podía ver.
El señor Búho dijo que la empresa X va a subir, pero cuidado con la empresa Y, no es de fiar. Diego se paralizó. Aquello parecía un juego infantil, fruto de la imaginación de una niña de 8 años. Sonrió de lado, se acomodó la corbata y se fue, pensando que no era más que una fantasía. Pero días después, al revisar el mercado, se dio cuenta. Luna tenía razón. La empresa X realmente se disparó. La empresa Y, en cambio, se hundió en escándalos y pérdidas. Diego quedó inmóvil frente a la pantalla, sintiendo un escalofrío que no sabía explicar. ¿Coincidencia? ¿Suerte? ¿O había algo más en aquella manta mágica? Intrigado, empezó a prestar atención. La noche siguiente, al pasar por el pasillo, se detuvo nuevamente frente a la cabaña iluminada por una linterna tenue. Luna hablaba bajito, como quien guarda secretos importantes. El señor León cree que papá debe tener cuidado con el nuevo socio. No parece honesto. Diego se acercó sin hacer ruido. Anotó mentalmente cada palabra, intentando no creer, pero al mismo tiempo incapaz de ignorar. Y entonces, poco a poco, la rutina cambió. Al principio escuchaba a escondidas, con vergüenza de admitirlo. Después, ya se sentaba en la puerta de la habitación, fingiendo mirar el celular, solo para captar alguna frase suelta, hasta que, por fin, empezó a buscar esos momentos a propósito. Sus informes y análisis comenzaron a compartir espacio con las historias susurradas de Luna. Era como si, dentro de aquella cabaña, ella hubiera creado un consejo secreto, un círculo invisible de aliados de peluche que veían cosas que ni los mayores expertos podían prever. Diego, que siempre había confiado únicamente en números y estadísticas, empezó a rendirse, al principio desconfiado, después fascinado, y al final completamente dependiente. Los amigos imaginarios de Luna se convirtieron en su fuente silenciosa de decisiones. Cada elección importante, cada negociación, cada movimiento de inversión. Antes de firmar cualquier contrato, Diego pasaba por la puerta del cuarto como quien buscaba una contraseña para sobrevivir. Y sin darse cuenta, el implacable ejecutivo se estaba convirtiendo en rehén de las palabras de una niña y del universo mágico que ella había creado bajo una simple manta. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba en el mercado, pasaba antes por el filtro inocente de su hija. Y, misteriosamente, todo salía bien. Los números volvieron a brillar en las hojas de cálculo. Las acciones se valorizaban. Los inversionistas que antes lo despreciaban ahora elogiaban cada movimiento. Los periódicos hablaban de la gran recuperación de Diego Ramírez. En los eventos empresariales, los socios lo rodeaban, estrechaban su mano, como si fuera un visionario. Diego sonreía para las cámaras. Alzaba copas en cenas de gala. Pero, en el fondo, sabía que no era él quien tenía ese poder. Sabía que, detrás de cada cifra, de cada contrato firmado, había una voz dulce susurrando secretos desde una cabaña hecha de mantas. Y con cada victoria profesional, Luna también sonreía. Pero la luz en sus ojos era diferente. Era una sonrisa breve, casi ensayada, que pronto se apagaba en silencio, porque mientras todos celebraban al genio de los negocios, ella solo quería algo mucho más simple: ser hija. Quería que su padre estuviera presente en el desayuno, no solo llegando tarde en la noche para escuchar otra predicción. Quería que él preguntara por sus dibujos, sus exámenes en la escuela o sus sueños para el futuro. Quería que la viera, no como un oráculo, sino como una niña de 8 años, con abrazos fuertes y risas fáciles. Y así un vacío comenzó a crecer entre ellos. Diego, embriagado por los éxitos, no se daba cuenta. Pero Luna sí. Sentía cada vez que él entraba en su cuarto, no para contar una historia o desearle buenas noches, sino solo para escuchar lo que el señor Búho o el señor León tenían que decir. Ella, que había creado ese universo mágico para jugar, ahora veía a su padre convertirlo en dependencia, y la cabaña, que antes era un refugio infantil, se volvía para ella una prisión invisible. El precio del éxito, para Diego, era la distancia de lo que realmente importaba, y el precio, para Luna, era perder a su padre, incluso teniéndolo tan cerca. Entre negociaciones millonarias y cafés nocturnos en salas de reunión, Diego comenzó a darse cuenta. El brillo de los números no se comparaba con el brillo en los ojos de Luna cuando él simplemente se sentaba a su lado para escuchar una historia. Y entonces lo inevitable sucedió. Un día los consejos de la manta fallaron, las voces de la imaginación de Luna se callaron. Y Diego se encontró frente a un abismo financiero. Los socios exigían respuestas. El mercado clamaba por su caída. Desesperado corrió hacia el cuarto de su hija.
Luna, necesito tu ayuda. ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué debo hacer? Ella, con la dulzura de quien lleva más sabiduría que los adultos, respondió: Papá, ellos dicen que el secreto no está en las empresas ni en el dinero, sino en el tiempo que no pasas conmigo. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Las lágrimas que siempre había escondido frente a los demás, finalmente comenzaron a caer. En ese instante comprendió. La verdadera riqueza no estaba en los gráficos ni en las acciones. Estaba allí, frente a él, en forma de una niña de sonrisa pura y corazón gigante. Decidió entonces cambiar su vida. Redujo sus horas de trabajo, se enfrentó a los socios, sorprendiendo a todos con decisiones inesperadas, priorizando lo que antes jamás habría considerado, el tiempo junto a su hija, y comenzó a invertir, no en números, sino en momentos. Cada hora libre se convertía en un tesoro. En el parque, en las mañanas de domingo, reían juntos en los columpios, competían en carreras por el césped y compartían helados que se derretían demasiado rápido bajo el sol. En la cocina, Diego intentaba aprender a hacer panqueques con Luna, y los rellenos inevitablemente caían al suelo. Ella reía, él sudaba, pero ningún error disminuía la alegría de estar juntos. En la escuela, asistía a sus presentaciones, orgulloso, aplaudiendo más fuerte que cualquier otro padre. Cada gesto, cada sonrisa de Luna era una recompensa más grande que cualquier bono de fin de año. Porque el mayor tesoro no era su carrera. No eran los contratos firmados ni los gráficos en ascenso. Era el vínculo que, durante tanto tiempo, casi había perdido. La confianza, la cercanía, los abrazos que llenaban el pecho de calor. Algo que el dinero jamás podría comprar. Y así, Diego descubrió que algunos consejos no vienen de consultorías caras, sino de la inocencia de una niña que solo quería ser amada. La historia de Diego y Luna no trata solo de finanzas, sino del precio del tiempo, y de cómo a veces es necesario perder casi todo para descubrir lo que realmente importa.